Grabación número 50, Introducción al libro de Zacarías en la Biblia de la Universidad de Navarra. Junto con el libro de Ageo que le precede y el de Malaquías que le sigue, el libro de Zacarías pertenece a los profetas que ejercieron su ministerio después de la vuelta del destierro. Son los últimos del Antiguo Testamento, cuyos escritos cierran la colección de los 12 profetas menores. Zacarías viene situado entre Ageo y Malaquías, con toda lógica. Por un lado, refleja junto con Ageo el talante optimista de los que tras el retorno de Babilonia están empeñados en la tarea de reconstruir el templo y mantienen la esperanza de una restauración bajo la guía de Zorobabel, descendiente davídico. Así se ve en la primera parte del libro. Pero por otro lado, como se ve a partir del capítulo 9, la perspectiva va más lejos y apunta a la instauración escatológica, final y definitiva del reinado de Dios en la tierra, con Jerusalén como capital y templo, como lugar de peregrinación de todas las naciones. El libro de Malaquías, que viene a continuación, retomará el tema del templo y de su servicio por parte de los sacerdotes, volviendo a proclamar el día de la venida del Señor. De esta forma, las promesas divinas a través de los profetas del Antiguo Testamento hacen surgir y mantienen la esperanza en la instauración del reino de Dios, que Jesús proclamará como presente en su persona y en sus obras. Inciso 1. Contenido y estructura. El libro de Zacarías incluye dos partes bien diferenciadas, tanto por los datos históricos que aparecen en cada una de ellas, como por el estilo de la redacción. La primera abarca los 8 primeros capítulos. Está escrita en prosa y corresponde al tiempo señalado en las indicaciones de la obra misma, de los años 520 a 518 a.C. La segunda parte comprende los capítulos 9 a 14. Está casi toda ella en verso y carece de referencias cronológicas. A esta segunda parte, por suponerla posterior a la primera, se la designa con el nombre de Deutero-Zacarías. La primera parte, actividad del profeta, capítulo 1, del versículo 1 al 8,23, tiene como trasfondo la reconstrucción de Jerusalén por parte de los que han vuelto del destierro, así como las instituciones y la vida de la comunidad. Comienza situando cronológicamente al profeta y recoge su llamada al pueblo a la conversión. A continuación, es el mismo Zacarías quien cuenta 8 visiones que ha tenido durante la noche y la interpretación que un ángel le hace de aquello que ha visto. Las visiones están repletas de elementos simbólicos y en general vienen a significar que Dios se ha apiadado de Jerusalén, quebrantando a sus enemigos. El Señor va a venir a habitar en ella. El sacerdocio ha sido purificado. La restauración del templo se va a llevar a cabo por medio de Zorobabel, y en la Tierra Santa no habrá pecado ni maldad. A las visiones sigue un oráculo sobre la coronación del sumo sacerdote Josué y palabras sobre el presente y el futuro del pueblo. Previene frente a una práctica falsa del ayuno y pronuncia 10 vaticinios sobre la felicidad que el Señor otorgará a su pueblo y por él a las naciones cuando el templo sea terminado.
Segunda parte. Oráculos mesiánicos. Capítulo 9, versículos 1 a 14,21. Consta de 2 largos oráculos que, pese a sus reiteraciones, presentan una línea de continuidad entre el uno y el otro. El primero, capítulo 9, versículos 1 a 11,17, tras exponer el sometimiento de los pueblos vecinos de Israel, la llegada del Mesías a Jerusalén y la restauración del pueblo unido, lamenta y describe el rechazo de un pastor, rey Mesías, por parte del pueblo. El segundo oráculo, capítulo 12, versículos 1 a 14,21, profetiza la intervención de Dios mismo para hacer fuertes a Jerusalén y Judá frente a sus enemigos, llevar al pueblo a la conversión y a la purificación, y reinar Él mismo sobre todo el mundo desde Jerusalén. Inciso 2. Composición y marco histórico. Poco sabemos del profeta al que se atribuye el libro. Habría nacido en Babilonia y habría sido uno de los que retornaron a Judea el año 537. Era de familia sacerdotal y sucedió como jefe de la familia a su abuelo Idó, mencionado en Nehemías capítulo 12, versículo 4. Fue por tanto contemporáneo de Ageo, pero desarrolló su ministerio profético por más tiempo. Como Ageo, Zacarías escribe su obra para animar al pueblo a mantener su confianza en el Señor y a colaborar en la reconstrucción del santuario. Esa intencionalidad se ve claramente en la primera parte del libro. Zacarías se siente profeta del Señor y quiere transmitir lo que recibe por revelación. Para ello, utiliza los recursos literarios que ya habían empleado los profetas que le precedieron, mostrando que su palabra es palabra del Señor, realizando acciones simbólicas cargadas de significado y acompañadas de oráculos, y sobre todo, desarrollando el género de narrar visiones que ya había iniciado Ezequiel. Pero a diferencia de las de el contenido de las visiones de Zacarías se sitúa entre el cielo y la tierra, con la intervención de ángeles, y apareciendo en ellas lo que sucede y va a suceder en la tierra. El momento en que Zacarías pronunció sus oráculos y tuvo sus visiones, queda consignado en el libro por un redactor que habla del profeta en tercera persona. Fue durante los años 520 y 519 cuando los judíos que habían retornado de Babilonia reemprendieron la reconstrucción del templo, interrumpida desde el año 530. A causa del acoso de los samaritanos y de la falta de recursos. Al frente del pueblo estaban Zorobabel, descendiente de David, que hace las funciones de gobernador o jefe político, y Josué como su sumo sacerdote. Ellos son los 2 olivos de los que se habla en el capítulo 4. La recopilación de las visiones de Zacarías y de sus exhortaciones pudo hacerse en ese mismo tiempo, o quizá más tarde, cuando fueron insertados también en el libro los 2 oráculos de la segunda parte. Estos 2 oráculos reflejan un contexto histórico posterior. Ya no se habla en ellos de la reconstrucción del templo, sin duda porque se había concluido. Y sí aparecen en cambio la lamentación de que el pueblo ha abandonado a un pastor bueno y el duelo por uno al que han dado muerte. A esto ha de añadirse
que ya en el capítulo 6, en el gesto profético de la coronación de Josué, se atribuyen a éste funciones y títulos que antes recaían sobre Zorobabel, tales como la terminación del templo y el nombre de brote. Estos datos llevan a pensar que cuando se componen los oráculos, ha desaparecido Zorobabel, y quizá de forma trágica. Habría sido, por tanto, después de su muerte, cuando fue redactada la segunda parte del libro y realizada la recopilación final. Puesto que el libro de Malaquías comienza con una fórmula introductoria oracular idéntica a la que introduce cada uno de los dos oráculos de la segunda parte de Zacarías, se piensa que se trataba de 3 oráculos anónimos compuestos después de la terminación del templo. La situación no era tan favorable como se había esperado, sino más bien penosa. Quizá por eso los 3 oráculos proyectan la esperanza a un final escatológico. Algunos estudiosos han supuesto que la segunda parte de Zacarías es muy posterior y pertenece a la época griega, a finales del siglo IV o al III a.C. Para ello se apoyan en que la fulminante caída de las naciones situadas al norte de Israel, descrita en el capítulo 9, versículos 1 al 7, haría alusión a las rápidas conquistas de Alejandro Magno en Oriente el año 333 a.C. y en la mención de Yaván, Grecia, en el capítulo 9, versículo 13. Pero esas alusiones no son tan claras como para retrasar hasta esa época la composición del llamado Deutero-Zacarías. Otros autores piensan que habría que distinguir entre los 2 oráculos de la segunda parte del libro como obras distintas, y hablan de un Trito-Zacarías. Los argumentos en este sentido tampoco son decisivos. El contexto que se refleja en todo el libro es el de la época de Zacarías en sentido amplio, es decir, antes y después de la terminación del templo y de la desaparición de Zorobabel. Inciso 3. Enseñanza. El rasgo más relevante del libro de Zacarías es que Dios da a su pueblo un mensaje de esperanza acorde con la situación en que éste se encuentra. Parte de este mensaje es la promesa del Mesías. Cuando a la vuelta del destierro el pueblo tiene por delante la tarea de reconstruir el templo, Dios promete que será llevada a término porque tal es su voluntad todopoderosa, y que entonces Él habitará ahí siendo fuente de salvación para todas las naciones. Esa promesa incluye también la purificación del sacerdocio y del pueblo. Con la reconstrucción del templo, promete asimismo la llegada de un Mesías que traerá la paz y la dicha a Jerusalén y Sión. Incluso cuando el pueblo rechaza al pastor bueno, Dios mantiene su palabra, prometiendo que vendrá Él mismo y reinará desde Jerusalén sobre todas las naciones. Al proponer este mensaje de parte del Señor, el autor sagrado va mostrando cuál es la forma de actuar de Dios, qué pide el Señor a aquellos a quienes se dirige, cómo es la figura del Mesías y qué sucederá al final con la llegada del reino de Dios. Si bien expresa todo esto con un lenguaje que conecta con el de los antiguos profetas, utiliza al mismo tiempo imágenes nuevas y recursos literarios que abren el camino a otros libros proféticos,
como el de Daniel o el Apocalipsis de San Juan. Dios actúa cumpliendo lo que ha dicho por medio de los profetas. Quizás el mismo nombre de Zacarías, que significa Dios recordó, da la clave para comprender la actuación divina. Dios se acordó de su pueblo y por ello va a actuar en su favor. Y mediante él va a abrir un camino de salvación para todas las naciones. El rasgo más destacado de la actuación divina que presenta el libro es que Dios va a venir a habitar en medio de su pueblo en el templo de Jerusalén. Para ello, va a eliminar a los enemigos del pueblo y hacer de Jerusalén una ciudad de paz y de Judá la tierra santa. Purificará y restablecerá el sacerdocio. Quitará el pecado y la maldad del país, así como la idolatría y sus servidores. Hará retornar a todos los desterrados. Dará la lluvia y abundancia de bienes, e instaurará la alegría y la fiesta en vez del ayuno. Hará una alianza nueva. Al servicio de Dios están los ángeles, mediante los cuales Él ejerce su dominio sobre toda la tierra, y especialmente el ángel del Señor, que intercede por el pueblo y defiende al sumo sacerdote Josué ante el acusador Satán. La actuación de Dios se muestra en el libro como una gran promesa, cuyo cumplimiento requiere en los miembros del pueblo elegido la conversión, la justicia con el prójimo y la misericordia con los necesitados. En la primera parte del libro, en la que se vislumbra la terminación del templo, se pide asimismo fortaleza y colaboración para llevar adelante la empresa. En la segunda parte, lo que se espera es el dolor del pueblo por haber rechazado al Mesías y la peregrinación de las naciones a Jerusalén para obtener salud y lluvia. Las promesas mesiánicas varían de una parte a otra del libro, aunque en conjunto presentan un progreso y una unidad coherente. En la primera parte, el punto culminante de la promesa y en consecuencia de la esperanza es la terminación del templo y la protección de Dios que habita en él. Al comienzo de la segunda parte, se profetiza la llegada del Mesías a Jerusalén como un rey de paz, con el que vendrá la salvación y el bienestar para el pueblo elegido. Pero luego se muestra que el pueblo rechazará al pastor bueno. Sin embargo, a continuación se anuncia que Dios intervendrá en persona. Hará que Jerusalén y Judá triunfen sobre sus enemigos y tomará después posesión de ellas, reinando desde ahí sobre toda la tierra. En ese reino escatológico no aparece la figura del Mesías. Visto en su conjunto y según su redacción, el libro de Zacarías viene a decir que para la liberación del pueblo y salvación de las naciones no era suficiente la reconstrucción del templo de Jerusalén, por lo que Dios promete un Mesías, un rey de paz, un pastor bueno, que habrá de ser rechazado por el pueblo y llevado a la muerte, pero que después el pueblo volverá a él su mirada, le llorarán, y finalmente Dios mismo establecerá su reinado, del que se beneficiarán las naciones de los gentiles. Inciso 4. El libro de Zacarías a la luz del Nuevo Testamento. Algunos pasajes del libro de Zacarías son citados literalmente en el Nuevo Testamento
como cumplidos en Jesucristo. Así, al describir su entrada en Jerusalén montado en un borrico, se ve cumplida la promesa del capítulo 9, versículo 9, al narrar la traición de Judas. Repito. Así, al describir su entrada en Jerusalén montado en un borrico, se ve cumplida la promesa del capítulo 9, versículo 9. Al narrar la traición de Judas, que vende al Señor por 30 monedas, se cita el capítulo 11, versículos 12 a 13. Aunque el evangelista remite a los profetas aludiendo a Jeremías. Finalmente, en Juan 19:37, se traen las palabras del capítulo 12, versículo 10. Mirarán al que traspasaron, para mostrar el significado de que un soldado traspasara con su lanza el costado de Jesús en la cruz. De este modo, en los evangelios se está indicando que Jesús es el Mesías prometido por Dios en el libro de Zacarías, y que en él se cumplen aquel rechazo y muerte del Mesías que el profeta anunciaba de modo misterioso. El estilo y la forma de hablar de Zacarías llega de manera especial al Apocalipsis de San Juan. En él volvemos a encontrar bastantes de las imágenes empleadas por Zacarías, tales como la de los caballos representando emisarios divinos, la de medir la ciudad, o la de los candelabros y los 2 olivos. Pero en el Apocalipsis, la victoria de Dios ya se ha dado en la muerte y resurrección de Cristo, y el final que se espera es su segunda venida, en la que se instaurará de manera gloriosa el reino de Dios y de su Mesías sobre la tierra renovada. Siguiendo la aplicación a Jesucristo que se encuentra en el Nuevo Testamento, los santos padres hicieron una interpretación mesiánica de cada una de las figuras que aparecen en el libro de Zacarías: la del ángel del Señor, la del sumo sacerdote Josué, la del candelabro de oro, la del rey que llega a Sión, o la del pastor bueno rechazado por el pueblo. Ya en la carta de Bernabé, capítulo 5, versículo 12, se aplica al pueblo judío la imagen de las ovejas que se dispersan al ser herido el pastor. Posteriormente, muchos padres o escritores eclesiásticos comentaron diversos pasajes del libro. Sobresalen quizá los comentarios de Dídimo el Ciego y de San Cirilo de Alejandría. En la liturgia de la Iglesia se utilizan especialmente los pasajes más claramente mesiánicos. En concreto, el texto del Rey de Paz que llega a Jerusalén en la misa del Domingo de Ramos, o el pasaje de Zacarías 12, 7 a 10, acerca de la protección de Dios a su pueblo, el 12º domingo del tiempo ordinario. Fin de la introducción a Zacarías.